El señor Arthur Finch, CEO de una corporación de bienes raíces, cuyo nombre era sinónimo de rascacielos y poder, golpeó la mesa con el puño cerrado. No fue un golpe estruendoso, sino un impacto sordo, contenido, en el mármol pulido que intensificó el silencio tenso del salón. Sus ojos, del color del hielo, se clavaron en el rostro de Elara, la joven camarera, quien ya inclinaba la cabeza en una pose de sumisión aprendida. ¿Cómo se atreve a servirle en esta mesa, Elara? Mírelo. Este es Leciel, siseó Finch señalando con un dedo acusador. El dedo no apuntaba a Elara, sino a la figura sentada justo frente a él, un hombre mayor, de barba canosa y mirada profunda, cubierto por un gorro de lana gris y una chaqueta gastada que parecía haber conocido días mejores, muchos años atrás. El hombre, ajeno a la furia de Finch, levantó un vaso con un líquido ámbar y tomó un sorbo lento. Sus movimientos eran pausados, casi regios, un contraste brutal con el aspecto descuidado de su vestimenta. Había entrado 10 minutos antes, pidiendo una mesa como cualquier cliente, y Elara, con el corazón encogido por una mezcla de lástima y presentimiento, le había asignado la última mesa libre. Elara sintió cómo el calor de la humillación le subía por el cuello. «Señor Finch, Él pidió el desayuno. «Es un cliente, y yo...» «No es un cliente, es una afrenta», la interrumpió Finch con desprecio. Su voz era ahora un látigo frío. «Este lugar tiene códigos, Elara. Este lugar tiene estándares. Los clientes de Leciel no beben jugo de naranja y usan gorros de lana dentro del salón. Lléveselo ahora y, si tiene que llamar a seguridad, llámela. Está arruinando la atmósfera. Está arruinando mi reunión». Clara levantó la vista hacia el hombre del gorro. Esperaba ver ira, o al menos vergüenza, pero solo encontró una calma inquietante. Los ojos del anciano la miraron por un instante, y en ese breve contacto, Elara sintió una punzada de algo indefinible. No era pena, sino una especie de tristeza distante, como si la escena que se desarrollaba ante él fuera una obra de teatro absurda y ya vista. Elara abrió la boca para argumentar, para disculparse, para rogar, pero las palabras se anudaron en su garganta. Estaba a punto de ser despedida, y lo sabía. El hombre del gorro dejó el vaso sobre el mantel de lino inmaculado, haciendo un sonido leve y final. Lentamente, enderezó su espalda y se dirigió a Finch con una voz que era inesperadamente profunda, articulada y poseedora de una autoridad silenciosa, que acalló la ira del ejecutivo. «Joven», dijo el hombre, sin alzar la voz, «¿qué te hace pensar que tienes el derecho de medir el valor de una persona por el tejido de su chaqueta o el sitio donde elige beber su jugo de naranja?» Finch se rió, un sonido seco y sin humor. «Mi derecho, señor, es el de un cliente que paga una fortuna por la exclusividad de este lugar. Y el tuyo, asumo, es el de haberte colado en un sitio que te queda literalmente grande». El hombre sonrió, no con burla, sino con una compasión terrible. Se quitó el gorro lentamente, revelando un cabello corto, pulcramente peinado, y una cicatriz plateada que cruzaba su sien. Finch, ocupado en su indignación, apenas lo notó, pero Elara sintió un escalofrío. En ese instante, cuando los ojos del anciano se encontraron de nuevo con los de Finch, la sonrisa se desvaneció y el tono del hombre se hizo de acero. «Elara», dijo, ignorando a Finch por completo, «tráeme un sobre grande y liso. Y la cuenta, la de todo el salón. Yo invito. Es hora de que este joven aprenda que la exclusividad es una jaula mucho más pequeña de lo que cree. Si la intriga te ha atrapado, no te pierdas el desenlace. Dale like, suscríbete y déjanos tu comentario. Acompáñanos en Rutas de la Vida para descubrir el destino del hombre del gorro». La humillación de Elara era palpable, más densa que el vapor de las tazas de café humeante. Tenía 22 años y había emigrado de un pequeño pueblo con la esperanza de enviar dinero a su familia. Leciel, con sus lámparas de araña de cristal y sus techos altos, era su jaula dorada. Ganaba apenas lo suficiente. Pero la propina de los ejecutivos, como Finch, era el hilo delgado que sostenía sus sueños. Ver a un hombre, por muy humilde que pareciera, defenderla era un alivio agridulce. Sabía que su acto de bondad le costaría el trabajo. Elara se retiró a buscar el sobre.
sintiendo los ojos de los otros comensales sobre su espalda. La reunión de Finch, un importante acuerdo de fusión, se había paralizado. El ejecutivo no podía creer la audacia de ese vagabundo. ¿Pero quién te crees que eres? ¿Acaso no entiendes que esto es inaceptable? Seguridad ya viene, gritó Finch con su rostro rojo. El hombre del gorro se sirvió más jugo. Soy un comensal. Y tú, Finch, eres la perfecta caricatura de la miopía. Te centras tanto en lo que tienes que has olvidado lo que eres. ¿Sabes lo que más detesto de la gente rica como tú? Que la riqueza no les ha enseñado nada de la vida. Solo les ha amplificado el ego. La tensión era un cuchillo. En ese momento, Daniel el maître hizo su aparición pálido y sudoroso. Su mirada se posó en el anciano. Y en el instante que sus ojos se encontraron, la palidez de Daniel dio paso al terror. Señor Caldwell, ¿qué hace usted aquí, señor? El tono de Daniel era de absoluta deferencia, casi de pánico. El hombre del gorro, cuyo nombre ahora sabíamos que era Caldwell, levantó una ceja. Estoy desayunando, Daniel. O al menos lo estaba intentando. Parece que he interrumpido un momento de gran elocuencia. Por favor, Daniel, ¿puedes asegurarte de que la joven Elara reciba lo que necesita? Y no permitas que nadie la moleste. Finch, hasta hacía un segundo furioso, se quedó petrificado. Caldwell, el nombre le sonaba. No solo sonaba, resonaba en las altas esferas de la economía global. Elara regresó con el sobre y la factura. Su mano temblaba mientras se acercaba a la mesa. Finch la ignoró, su atención fija en el anciano. Estaba intentando armar el rompecabezas. Caldwell, el legendario Howard Caldwell, el inversor silencioso, el filántropo anónimo que había fundado la cadena de hoteles Le Ciel en su juventud y que, se rumoreaba, vivía desde hacía años en una reclusión autoimpuesta, viajando por el mundo sin seguridad ni séquito, probando sus hoteles de incógnito para mantener la perspectiva. Elara colocó la cuenta y el sobre la mesa. Caldwell tomó la factura, la revisó y la firmó con una pluma. Montblanc, que sacó del bolsillo interior de su chaqueta raída. El precio de todos los desayunos. Decenas de miles de dólares. Era una bagatela para él. Finch, dijo Caldwell, volviéndose hacia el ejecutivo, este es mi hotel. Lo fue desde el día en que tenía 20 años. Y mi único patrimonio era este mismo gorro y un par de sueños. Lo sigo siendo. Lo que acaba de pasar aquí es imperdonable. La exclusividad no es un derecho. Es una cortesía que se extiende a todos los que cruzan el umbral de mi puerta con respeto, independientemente de la ropa que lleven. Caldwell deslizó el sobre a Elara. Esto no es una propina, Elara. Es la reparación por la humillación que has tenido que soportar. Y es la primera parte de tu nuevo comienzo. Elara, con las lágrimas asomando, tomó el sobre. Estaba pesado, demasiado pesado para hacer unos cuantos billetes. Caldwell se puso de pie. Su presencia era ahora magnética. Se dirigió a Daniel. Daniel, a partir de hoy, Finch no es bienvenido en ninguna de mis propiedades. Su intolerancia ha superado el límite de mi paciencia. ¿Y tú, Finch?, continuó Caldwell, mirando al ejecutivo con una frialdad glacial. Cuando tu fusión se desmorone esta semana, y lo hará, recuerda que la gente más poderosa no siempre es la que tiene el mejor traje, sino la que tiene el mejor carácter. Elara abrió el sobre. Dentro había una chequera y una carta escrita a mano en papel con membrete. En la carta, Caldwell la nombraba la nueva gerente general de un hotel de la cadena en desarrollo, y la chequera era un adelanto para que pudiera traer a su familia y comenzar a estudiar negocios. El cheque que la acompañaba era por una suma que le permitiría vivir sin preocupaciones por el resto de su vida. Elara jadeó cubriéndose la boca, la incredulidad y la emoción inundándola. Finch se levantó abruptamente, su rostro demudado. «Señor Caldwell, yo no tenía ni idea. Lo lamento, fue un error». «No», lo interrumpió Caldwell recogiendo su chaqueta. «No fue un error, Finch, fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Espero que tu gran lección de vida no te cueste tan cara como te costará a mí el mío». Caldwell se marchó del restaurante tan silenciosamente como había entrado. Su silueta desapareció detrás de las puertas de caoba, dejando tras de sí un caos de emociones. Finch se desplomó en su silla,
dándose cuenta de la ruina inminente. Elara, aún temblorosa, sostenía el sobre, su rostro bañado en lágrimas de alivio y gratitud. Daniel, el maître, la miraba con una mezcla de envidia y admiración. La vida de Elara cambió en ese instante. El uniforme blanco y el dolor de espalda se intercambiaron por trajes elegantes y reuniones estratégicas. Pero la lección más profunda no fue la financiera, fue la humana. Caldwell, en su disfraz, le había enseñado que la verdadera dignidad no reside en la riqueza visible, sino en la decencia que se mantiene incluso bajo la humillación. Unos meses después, en una entrevista para una revista de negocios, Elara, ahora una ejecutiva respetada, resumió el episodio. El señor Caldwell no me dio una nueva vida. Él me dio una oportunidad, pero sobre todo, me enseñó que la verdadera pobreza es la del espíritu. El hombre más rico del salón no era el que vestía Armani, sino el que podía beber jugo de naranja en paz sin necesitar la validación de nadie. La ropa es solo la envoltura. Lo que hay dentro, la manera en que tratamos a los que no pueden darnos nada a cambio, esa es la única moneda que importa. Elara nunca se olvidó de dónde venía. Abrió programas de becas y tutorías para jóvenes de escasos recursos en la industria hotelera. Cada vez que alguien le preguntaba por su éxito, ella recordaba a Arthur Finch y al hombre del gorro. No juzgues el libro por su portada. La verdadera riqueza se mide en empatía, no en activos. La persona que más desprecias hoy podría ser la llave a tu futuro, o el juez de tu ruina. La humildad es el único abrigo que nunca pasará de moda. La peor arrogancia no es la de no saber, sino la de creer que se sabe todo solo por lo que se tiene.